Hola estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver el siguiente problema. Problema 2. Con los datos de la imagen adjunta, calcular la altura h. Fíjense que tenemos acá un globo aerostático que está desplazándose a una altura determinada h, ¿ya? Entonces, miren, tenemos dos puntos de referencia, un punto que está por acá, tenemos otro punto por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es denotar. Vamos a denotar acá un puntito A, vamos a denotar un puntito B. Fíjense que desde el punto A, la distancia hasta el globo, esta longitud mide un ángulo de 30 grados. Lo mismo, desde el punto B hasta el globo forma un ángulo de 60 grados. La distancia entre el punto A y B son 100 metros. Con esos tres datos que tenemos adjuntos acá, tenemos que calcular a qué altura se eleva el globo con respecto al piso, ¿ya? Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar en esta partecita, vamos a agarrar esta parte y todo esto que estoy marcando acá, nosotros le vamos a llamar una X, ¿ya? Entonces, si nosotros investigamos cuánto vale X, la respuesta sería muy facilita, ¿ya? Para esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, estudiantes. Vamos a considerar primeramente el triángulo rectángulo que se puede ver, que es un triángulo rectángulo justamente siguiente, ¿no? Tengo un triángulo rectángulo, como puedes ver. Tengo una altura h, tengo acá x, tengo un ángulo de 60 grados, como tú puedes ver. Bien, entonces, si nosotros aplicamos nuestros conocimientos de triángulos rectángulos al primer triángulo, a este que está acá con el ángulo de 60 grados, ¿qué tendríamos? Nosotros vamos a aplicar eso. Entonces, para el ángulo de 60 grados, fíjate que yo voy a relacionar x y h. Entonces, la función que me permite hacer eso, si tú recuerdas, es la función, porque este x para este triángulo pequeñito sería el cateto adyacente y h sería el cateto opuesto. Entonces, yo voy a utilizar la función tangente. Recuerda que la función tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tangente de 60 grados, vamos a anotar eso entonces acá, y decimos, entonces tenemos tangente de 60 grados, y pues por favor necesito que recuerdes en casita y me digas cuánto es la tangente de un ángulo. En triángulos rectángulos, resulta que la tangente de un ángulo se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Para nosotros, entonces, el cateto opuesto es h sobre cateto adyacente, que es x. Entonces, colocamos h dividido entre x. ¿Ya? Tendríamos eso. Bien. Obviamente ninguno de estos dos datos conocemos, pero lo que vamos a hacer es algo interesante. Lo que vamos a hacer es de acá despejar x. ¿Ya? Entonces, nos fijamos, tendríamos lo siguiente. Vamos a tener que x va a ser igual a, entonces tienes que ver muy bien acá. Como este x que quiero despejar está en el denominador, yo lo voy a pasar a acá a multiplicar. Y tangente de 60 grados paralelamente, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Por tanto, tendríamos la siguiente expresión. Tendríamos esto es igual a h, todo esto entre tangente de 60 grados. ¿Ya? Te invito a que puedas hacer esos detalles, no es nada complicado como pudiste ver. Bien, lo que vamos a hacer ahora es llamarle a esto una ecuación 1. Ya tenemos por un lado eso, ya. Por otro lado, ahora, nos vamos a concentrar en el triángulo más grande. Mira, tengo una altura h, tengo un cateto adyacente, es decir, piensa ahora en el ángulo de 30 grados. Ya hemos utilizado el ángulo de 60 grados y con eso hemos determinado la ecuación 1. Vámonos al ángulo de 30 grados. Para el ángulo de 30 grados, fíjate que yo tengo un triángulo rectángulo. Este es un ángulo de 30 grados. Tengo una altura h y tengo un cateto adyacente cuya longitud del cateto adyacente sería la suma de x más 100. ¿Estamos de acuerdo? X más 100 sería el cateto adyacente. Nuevamente voy a utilizar la función tangente. ¿Por qué? Porque para el triángulo rectángulo más grande que tú estás observando, cuyo extremo es en el punto A, para el ángulo de 30 grados, tangente de 30 grados sería cateto opuesto, que es h, sobre el cateto adyacente, que mide en este caso x más 100. Anotamos eso. Tendríamos entonces que tangente de 30 grados, de igual forma recordamos nuestras definiciones, ¿no?
Entonces, la tangente de un ángulo, seguramente tú recuerdas, se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Te decía que el cateto opuesto es h y el cateto adyacente es la suma de estos dos. Esto lo podemos anotar como h entre x más el pedazo que ya sabemos cuánto vale. En este caso, x más 100. La unidad la sobreentendemos. Bien. Esto de acá, entonces vamos a hacer algo totalmente similar. Lo que vamos a hacer, pero ahora, es despejar. Ya vamos a despejar un poco la variable x. Entonces, necesito despejar x, igual que hace datos. Entonces, ¿qué hago? Todo esto que está acá, dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado. Y lo propio, esto que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Tendríamos así, entonces, x más 100. Todo esto es igual que haces datos. Tendríamos, esto es igual a h sobre tangente de 30 grados. Ya está, pero falta un pequeño detallito. Entonces, necesito que x esté solito. Entonces, vamos a hacer un cálculo más. Entonces, decimos que x en este caso es igual a h, ¿ya? Todo esto partido por tangente de 30 grados. Colocamos acá. Enseguida vamos a colocar en la calculadora, etcétera. Y este más 100, como es un dato conocido, yo lo transpongo al otro lado. Más 100, sabemos que al otro lado lo podemos expresar como menos 100. ¿Ya? Entonces, esta es para mí la ecuación 2. Anotamos y le llamamos. Esta va a ser la ecuación cita 2. Entonces ahora necesito que te concentres en estas dos ecuaciones que hemos determinado. Vamos a subrayar la ecuación 1, como estás viendo ahí, ¿ya? Y la ecuación 2 que hemos determinado hace unos instantes. Ahí está. Entonces, seguramente cuando has aprendido ecuaciones en algún momento, pues has aprendido lo siguiente, ¿no? Como yo tengo la ecuación 1 igualada a x y la ecuación 2 igualada también a x, yo entonces puedo utilizar el método de igualación. Entonces puedo igualar la ecuación 1 y 2, ¿ya? Y por tanto, como x es igual a x, pues entonces el miembro derecho de la ecuación de acá, de la ecuación 1, tiene que coincidir con este de acá. Entonces decimos, igualando 1 y 2, ¿qué obtendríamos si igualaríamos 1 y 2? Pues lo único que hacemos es igualar esas dos expresiones, ¿verdad? Entonces tendríamos acá que h, ¿ya? Voy a colocar el primero, voy a colocar h dividido entre tangente de 60 grados. Todo esto debe ser igual a h sobre tangente de 30 grados, ¿ya? Menos 100. Ahí está. Listo. Y lo bonito de esta ecuación es que solamente tenemos que despejar nuestra incógnita. ¿Y nuestra incógnita cuál es? Nuestra incógnita es h. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor de h. Y hay varias formas de hacer. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a mostrarles una forma muy facilita de hacer, que sería la siguiente. Entonces me quedo con, lo mantengo acá h. Fíjate qué pasa con esta parte. Esto de acá, fíjate que h está dividido entre tangente de 60 grados. Esto que también tiene la incógnita h, como tiene un signo positivo por acá, yo lo voy a pasar al otro lado, a restar. Y tendríamos entonces lo siguiente. Escribimos, tendría acá yo h, ¿ya? Todo esto entre tangente de 60 grados. Y te decía, el que está sumando pasa a restar. Entonces tendríamos precisamente lo siguiente. Tendríamos entonces acá h sobre tangente de 30 grados. Y pues a este lado por un momento te queda menos 100 nada más. ¿Ya?
Bueno, te repito que hay varias formas de hacer, no solamente como la que te indica un profesor. Un profesor muchas veces te da una orientación, pero si tú encuentras una forma un poco más interesante o fácil de hacer, perfecto, bienvenido. ¿Ya? Ok, entonces acá lo que puedo hacer yo es bien facilito, podría hacer lo siguiente, fíjate. Puedo, para que salga sencillito el ejercicio, fíjate que aprovechando que ya estás en un grado superior, pues fíjate que estas dos cantidades tienen en común h. Entonces lo que podemos hacer, déjenme escribir bien, ahí está, lo que podemos hacer es factorizar h. Si hacemos eso, fíjate que me va a quedar. Entonces puedo factorizar h, ahí está. Entonces, ¿qué quedaría? Si a esta cantidad tú le quitas h y sabiendo que tangente de 60 está en el denominador, entonces me quedaría precisamente una fracción. Me quedaría 1 sobre tangente de 60 grados. Me queda eso. Eh, Déjeme rayarle del color que me corresponde para que no enredemos las cosas. Tendríamos esto. Luego, fíjate que hay un signo negativo. Este signo negativo lo voy a mantener. Tendría entonces menos. Lo propio acá. Tendría 1, fracción, tangente de 30 grados. Bien. Todo esto es igual a menos 100. Podemos hacer un juego de signos ahí, multiplicar por menos 1, etcétera. Pero bueno, para no enredar mucho el ejercicio, hacemos esto. Bien. Lo que vamos a hacer es pasar a una siguiente lámina y vamos a continuar este ejercicio que estamos haciendo. Pero, para no escribir por demás, podríamos hacer lo siguiente. Fíjate, toda esta cantidad que está multiplicando, todo esto que está multiplicando, lo podemos pasar a dividir, ¿ya? O si tú quieres, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer la operación del común denominador, o si no, algo más fácil para evitar todo eso. Podemos utilizar los valores de los ángulos notables, ¿ya? Para tangente de 60 grados, para tangente de 30 grados. Sería una forma alternativa, ¿ya? Entonces hagamos eso. Tangente de 60 grados, mediante una tablita podemos ver que se tienen los siguientes valores. Entonces vamos a escribir. Escribamos. Yo tengo acá h lo voy a mantener, ¿ya? Entonces acá tendría lo siguiente. Tengo que, esto de acá es 1 sobre, entonces acá hacemos la fracción y te invito a que tú puedas revisar, ¿ya? Tangente de 60 grados. ¿Cuánto es tangente de 60 grados? Si tú revisas en una tablita de ángulos notables, tangente de 60 grados es exactamente raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Posteriormente acá tendría menos, bueno, déjenme escribir del color que corresponde para que se vea muy bien. Luego tengo acá 1 sobre, acá tendríamos entonces tangente ahora de lo propio. Te invito a que revisemos cuánto vale tangente de 30 grados en una tablita de ángulos notables. Tangente de 30 grados vale raíz de 3 sobre 3. Entonces tendríamos lo siguiente. Mil disculpas. Tendría raíz de 3, todo esto dividido entre 3. ¿Ya? Es más fácil así, creo. Bien, todo esto entonces sería igual a menos 100. Entonces vamos a pasar al otro lado y lo que vamos a hacer es un poquito de operaciones. Espero que puedas entender. Mira, 1 sobre raíz de 3 por un momento me va a esperar. Lo que voy a hacer es acá, voy a hacer las operaciones, conocidas como extremos con extremos y medios con medios. Seguramente conoces eso. Fíjate que la fracción principal es esta que está con rojo, ¿ya? El 1 está solito y acá tengo raíz de 3 sobre 3. ¿Qué voy a hacer? El 1, tú lo puedes escribir de una forma pues muy sencilla y fíjate qué puedo hacer con el 1. Yo el 1 lo puedo escribir como 1 sobre 1. ¿Ya? Entonces lo escribo así. Estoy haciendo una forma bien informal, pero para que puedan entender todos. ¿Ya? Para que puedan entender todos y cada uno de los que están mirando este video cortito. ¿Ya? Entonces fíjate que 1 sobre 1 sigue siendo el 1 que estaba ahí, pero ahora yo puedo multiplicar extremos con extremos. Si multiplico extremos con extremos tendría 1 sobre 1 por 3, 3 en el numerador y abajo tenía 1 por raíz de 3. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Veamos la siguiente página entonces. Bien, escribo acá. Tenía h, déjenme escribir del color que estábamos haciendo. Tenía h, ahí está. Luego les decía,
Tenía 1 sobre raíz de 3. Esto por un momento vamos a dejar nada más. Dejamos, les decía. Luego, les decía, vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios. Puedes revisar el video, lo puedes detener para que puedas entender. Me quedaba acá 3 y acá me quedaba raíz de 3 después de hacer la operación de extremos con extremos y medios con medios. Bien, acá tenemos el menos 100, no nos olvidamos, ¿ya? Ok. Entonces, lo que podemos hacer, fíjate, algo bonito, estas dos fracciones, esta fracción y esta otra fracción, ya son pues fracciones homogéneas porque tienen raíz de 3 en el denominador. Como son fracciones homogéneas, pues es bien facilito, solamente se copia el mismo denominador, seguramente tú recuerdas eso, ¿ya? Y luego lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer, repito, como son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, solamente tienes que restar sus numeradores, 1 menos 3. Entonces colocamos, sería 1 menos 3, ahí está, todo esto sería igual a menos 100. Bien, ya estamos por terminar. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, tenemos h, lo que está en el numerador pues es facilito, solamente es una suma de números enteros, 1 menos 3, ¿cuánto es? Estoy seguro que todos saben. ¿Cuánto es eso? Menos 2. Bien, ahora acá mantengo raíz de 3. Me salió muy mal. Mil disculpas, mi letra es horrible, pero bueno, ahí vamos. Entonces tenemos menos 100. Ahora sí ya, hace rato hubiese hecho eso, pero mira, tengo un signo negativo por acá y tengo un signo negativo por acá. Estamos avanzando en un lenguaje bien común, entonces seguramente tus profesores te han enseñado que tú puedes multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1, y eso va a hacer que este negativo se vuelva positivo, lo propio este de acá. Entonces solamente me quedaría h, solamente me queda h, todo esto multiplicado por 2 dividido entre raíz cuadrada de 3, nada más. Repito, con las disculpas del caso, estoy tratando de hacer de la forma más clara posible. Lo propio acá, menos 100 por menos 1, pues solamente me queda más 100. Ya. Ahora, ya estamos por concluir el ejercicio. Entonces, fíjate, ahora sí es 100. Necesito que despejes h. H lo despejo, ¿cómo? Lo dejo solito h. El 100 sabemos que estaba por acá. Y sabemos, ¿no? Algo interesante. Número que está multiplicando se va a dividir y número que está dividiendo se va a multiplicar. Ok, entonces tendríamos de esta forma. Lo voy a colocar de otro color, repito. El 2, como el 2 está multiplicando, va a venir a dividir. Como raíz de 3 está dividiendo, va a ir a multiplicar. Entonces tendríamos nosotros lo siguiente. Acá vendría a multiplicar raíz de 3, porque estaba dividiendo, y aquí vendría a dividir el 2. Bien, lo que podríamos hacer es ahora h, déjenme anotar un ratito, h va a ser igual a, entonces muchas veces no siempre te dejan usar la calculadora, a veces cuando uno está en un curso preuniversitario, por ejemplo, en un examen de un curso preuniversitario no dejan usar calculadora, entonces tú puedes operar. Fíjate que 100 dividido entre 2 puedes calcular, eso es muy facilito. 100 dividido entre 2 es 50, ¿no? Entonces 50 está multiplicado a la cantidad que quedó, raíz de 3. ¿Ya? Entonces acá tendrías 50 por raíz cuadrada de 3 metros, ¿no? Ese es nuestro dato. Ahora, en realidad la respuesta quedaría ahí, pero depende, ¿no? Si digamos estás en un lugar donde desean que saques la respuesta aproximada, entonces tú colocas aproximadamente, entonces haces eso, ¿no? 50 por raíz de 3, entonces haces ese cálculo. Veamos entonces, puedes verificar deteniendo el video y pues usando tu calculadora. Tenemos que 50 multiplicado a raíz cuadrada de 3 sale 86,6. ¿Ya? Entonces puedes verificar tú eso. ¿Ya? Tendrías acá entonces 86, déjeme hacerlo de este color. 86,6 metros. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta a nuestro ejercicio. Esta o la otra, ¿ya? Puede quedar también acá. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a nuestro ejercicio? Si retornamos
a la imagen, 86,6 metros, podemos ver entonces que la altura a la cual había estado elevado nuestro globo habían sido 86,6 metros. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado el ejercicio. Hasta pronto, estudiantes.